Buenas tardes y bienvenidos a todos los presentes a Casa Árabe. Tenemos hoy el gusto de presentar la conferencia por la lucha de los derechos de la infancia en Mauritania, para la que contamos con Aminetou Mint El Mokhtar, todo un referente no solo para Mauritania, sino para todo el mundo árabe, por defender los derechos de la mujer y de la infancia en su país. Desde Casa Árabe tratamos de reivindicar la importancia del papel de la mujer en las transformaciones del mundo árabe. La cuestión de género es, junto con el tema de la juventud, una de nuestras líneas de trabajo transversal, que tratamos esté muy presente en la programación de actividades de nuestras tres áreas estructurales: cultura, economía y gobernanza. En relación con el tema de la infancia, debo destacar la mesa redonda que organizamos en Casa Árabe en abril del año 2005 con motivo del 25º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, junto al Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y de UNICEF. Esta conferencia, que versó sobre las políticas sociales adoptadas en Oriente Medio y el norte de África para la protección de los derechos de la infancia, puso también de manifiesto los retos todavía por afrontar en la implantación de marcos regulatorios y políticas específicas, así como partidas presupuestarias y gasto público eficiente dirigido a este fin. Con respecto al tema de la protección de los derechos de la mujer, quiero recordar un estudio que se presentó en Casa Árabe en colaboración con el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo en noviembre del año 2015, que llevaba por título Mejorar la voz, acción y participación de las mujeres en la economía de Egipto, Jordania, Marruecos, Túnez y Turquía. Este estudio ofrecía una serie de recomendaciones para el diseño de proyectos que den respuesta a las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres, así como para promover el diálogo político a nivel internacional para avanzar en la igualdad de género en los países mencionados. Iniciativas de este tipo, que contribuyan a conseguir en los distintos países árabes igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en el ámbito laboral, son muy importantes, pero igual o más importante es trabajar para evitar estas desigualdades desde la infancia y para proteger los derechos de los niños en general. Este es el caso del trabajo de la ONG que lidera la señora Aminetou Mint El Mokhtar en Mauritania, cuyo nombre, Asociación de Mujeres de Cabeza de Familia, trabaja desde hace más de 20 años protegiendo a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, maltrato y explotación. Quiero agradecer a la Fundación Tierra de Hombres, a su presidenta María Antonia Jiménez, a la ECID y a su jefe de Departamento de Cooperación con el mundo árabe y con Asia, Javier Parrondo, su presencia hoy aquí y poner también de manifiesto el importante trabajo que sus organizaciones realizan también por la misma causa, la defensa de los derechos de la infancia, no solo en Mauritania, sino también en muchos otros países árabes. Y quiero agradecer sobre todo la presencia de la señora Aminetou Mint El Mokhtar en Casa Árabe. Es para nosotros un honor y un orgullo contar con su presencia esta noche. Sin más, paso la palabra a Javier Parrondo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Para mí, personalmente, y para la cooperación española a la que represento, es un placer estar aquí hoy presentando este acto a cargo de una conocida y firme defensora de los derechos humanos en Mauritania, como es Aminetou Mint El Mokhtar. Principalmente porque su labor, a través, como ha dicho el director de Casa Árabe, a través de su asociación, la Asociación de Mujeres Cabezas de Familia, es una referencia en ese país en favor de la igualdad de género y, como es el caso que viene hoy a presentarnos, en favor de, o mejor dicho, la lucha contra el trabajo de las menores en el ámbito doméstico.
Mis primeras palabras son, por tanto, de agradecimiento a Casa Árabe por esta invitación y a Tierra de Hombres por la iniciativa de traer a Aminetu de nuevo a España. Según me han contado, ha hecho un periplo por toda la geografía nacional y a ella, por supuesto, le damos la más calurosa bienvenida. Para la cooperación española este es un acto muy oportuno, en primer lugar por la temática, porque sigue siendo una realidad en Mauritania, y en segundo lugar porque esperemos que lleve a buen puerto ese ejercicio. El presidente del país ha iniciado recientemente un diálogo nacional inclusivo que permitirá introducir mejoras en el sistema político mauritano y, en palabras del propio presidente del país, enraizar la democracia y reforzar la unidad nacional. De las tres áreas que se han identificado como prioritarias, querría destacar una, que es el refuerzo del Estado de Derecho y la justicia social. Y dentro de ese ámbito de trabajo, las autoridades mauritanas han incluido la lucha contra la esclavitud y la pobreza. La relación de la cooperación española con Tierra de Hombres y, en particular, con la señora Aminetu se retrotrae al año 2001, cuando, a través de un proyecto financiado a través de la Fundación, bajo el título Protección y reinserción de niñas domésticas, Petit Bon, víctimas de violencia y maltrato en Mauritania, iniciamos, como digo, esa cooperación que no se ha hecho más que reforzar con el tiempo, sobre todo a partir de 2013, cuando la agencia vuelve a conceder una subvención a través, de nuevo, Tierra de Hombres, en el marco del programa Masar. Masar significa camino en árabe, y lo que pretendemos es acompañar los procesos de gobernanza democrática en el mundo árabe, Norte de África y Oriente Próximo, y bajo ese paraguas identificamos a esta ONG, la Asociación de Mujeres Cabezas de Familia, con el apoyo de Tierra de Hombres. Las menores domésticas en Mauritania siguen sometidas a explotación en el trabajo doméstico, sobre todo en las ciudades de Nuakchot y Rosso, y en ocasiones también a abuso sexual. En junio de 2014, y ya para poner de manifiesto la relación que la cooperación española ha tenido con la señora Aminetu, celebramos unas jornadas tituladas El Sahel y la cooperación española, en las que ella misma participaba. Y durante esos días la señora Aminetu recibió amenazas de muerte a través de una fatwa emitida por el líder de un grupo islamista llamado Friends of the Prophet, por su posicionamiento a favor de los derechos de un recluso mauritano acusado de apostasía, Sheikh Ould Ektir. El recluso en cuestión había publicado un artículo considerado blasfemo y que atentaba contra la figura del profeta. En ese contexto, la señora Aminetu tuvo que adelantar su viaje a España y prolongar su estancia en nuestro país. De ahí se crearon unos lazos de amistad entre la agencia, que prácticamente la acogió bajo su seno, facilitando cuestiones logísticas de su estancia aquí, manutención, alojamiento, hasta que pudo regresar a Nuakchot. Y por último, los días 9 y 10 de septiembre de 2015, la señora Aminetu participó en las jornadas que organizó la Agencia Española de Cooperación, bajo el título En el camino hacia la igualdad de género en el norte de África y Oriente Próximo. Unas jornadas en las que participaron más de 60 mujeres y hombres, activistas por los derechos humanos, feministas, comprometidas por la igualdad entre hombres y mujeres en esa región. Ella participó activamente junto a sus colegas de Túnez, Palestina, Argelia, Marruecos, Egipto, Líbano y Siria para debatir sobre la situación de la igualdad de género y los intereses y reivindicaciones de las mujeres del norte de África y Oriente Próximo. Esperamos, Aminetu, que esa relación ya consolidada se mantenga en el futuro. Le deseamos suerte con los proyectos que siguen en ejecución, con financiación de la agencia, y encantado de volverla a ver.
Buenas tardes a todos los asistentes y gracias por acudir a este acto. Igualmente a mis compañeros de mesa, a Pedro Villena, director de esta casa, que la sentimos nuestra, a Javier Parrondo, como jefe del Departamento de Cooperación con el Mundo Árabe de la Agencia Española de Cooperación. Gracias, Javier, lo que representas por todo lo que nos habéis ayudado a Tierra de Hombres desde nuestro histórico, porque Tierra de Hombres está presente en Mauritania desde el año 84, con programas de promoción de salud materno-infantil. En el año 98 iniciamos un programa nuevo de asistencia social y jurídica a menores en conflicto con la ley, niños en prisión. Nunca debe de estar un niño en prisión. Ese programa empezó a llevarse a cabo en Nouakchott y luego se amplió a Nouadhibou. Y gracias a ese esfuerzo durante años financiado por las agencias, se han conseguido importantes avances, tanto institucionales como jurídicos. Y todo eso culminó en la aprobación en el año 2005 de una orden de protección penal para menores por parte del gobierno mauritano. Algo muy importante porque un niño nunca debe estar en prisión y menos con adultos. Desde el año 2009, Tierra de Hombres, Mauritania, colabora con la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia y ejecuta el proyecto Petit Pot, un proyecto de identificación, protección y reinserción social de las niñas trabajadoras domésticas, las pequeñas sirvientas, que es inconcebible que en el siglo que vivimos exista esa esclavitud. Se empezó en Nouakchott en una primera fase y posteriormente se amplió a Rosso y a Nouadhibou, siempre financiados gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia, que preside aquí a Minetu, que para nosotros es un placer y algo muy importante que una persona de su talla humana se desplace aquí y esté en esta mesa con nosotros. Esa organización que ella preside es una organización no gubernamental de defensa de los derechos humanos que se creó en el año 99, aunque ella es activa desde hace mucho más de 2 décadas, y está presente en todo el territorio mauritano. Y a través de esa intervención conjunta con Tierra de Hombres se han conseguido identificar alrededor de 10.000 niñas trabajadoras domésticas víctimas de violencia en su propio lugar de trabajo. Y se le ha dado acceso a los servicios de asistencia sanitaria, médico, jurídica y psicológica, y se ha facilitado, lógicamente, su reinserción social o educativa según las edades. Esta labor que lleva a cabo esta asociación está reconocida no solo nacionalmente por el gobierno mauritano, sino internacionalmente. Todo el mundo sabe todos los galardones que tiene Aminetu y ese prestigio que lleva. En la actualidad de todo este histórico que lleva Tierra de Hombres, trabajando con la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia, estamos ya inmersos en una última fase de proyecto también financiado por la Agencia Española de Cooperación, que es el famoso proyecto Petit Pot. Es un proyecto de esas niñas esclavas, trabajadoras domésticas que sufren una explotación laboral y además son víctimas de malos tratos, ya lo explicará luego Aminetu, de violencia sexual, de matrimonios forzados y también de movilidad geográfica, porque son niños y niñas migrantes, son niños que empiezan a trabajar en ese régimen de esclavitud desde los 10 años. Esos niños que se pierden de sus propias raíces y van más allá de su territorio. Ese proyecto que lleva actualmente Tierra de Hombres, financiado por la Agencia Española, tiene 3 ejes muy importantes para nosotros. Un eje comunitario, que incluye darle un refuerzo a todas las asociaciones locales, a las ONG sociales, darle todas las herramientas para que puedan llevar a cabo el proyecto de la mejor manera posible. Y luego una parte de sensibilización que es vital en todas las comunidades, porque hay que alertar a toda la comunidad, a los padres, del peligro que conlleva dejar una niña trabajar, aunque sean muchas las necesidades económicas, porque es un país muy pobre, porque al final esa niña termina en régimen de esclavitud, con trabajos explotados.
El segundo eje del proyecto es un eje institucional. Es muy importante que hagamos llegar al gobierno mauritano esa llamada de atención y esa voz que lleva Aminetou, para que tenga en cuenta que este problema existe y que estos menores tienen una situación muy difícil. Estos menores de riesgo, en situación de riesgo, pueden llegar a ser esos niños esclavos de los que hemos hablado y estar víctimas de trabajo forzado. Es una obligación del Gobierno protegerlo. Y el tercer eje es una coordinación entre lo que son las comunidades, organizaciones locales, instituciones públicas, porque entre todos se tiene que crear una red que permita garantizar la atención a los niños y niñas víctimas de la violencia y protegerlos. El programa Petit Bon, que Tierra de Hombres se ejecuta con la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia, actualmente tiene como objetivo llegar a 1.500 niños y niñas víctimas de explotación. Niños y niñas que, como hemos dicho, están en las peores formas de trabajo, de trata, de explotación laboral, sexual y matrimonio forzado. Esta tarde tenemos con nosotros esa suerte, Aminetou, que es la mayor defensora de los derechos humanos en Mauritania, derechos de los niños y niñas y adolescentes, y donde trabaja desde esa organización que preside para conseguir esa dignidad, ese respeto y ese derecho tan importante que tiene un niño a ser protegido. Es una persona que ha estado candidata al Premio Nobel de la Paz en el 2015, que tiene el Premio a los Derechos del Hombre en Francia en el 2006, que tiene en el 2010 el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero que le da igual lo que tenga que hacer para defender los derechos de los niños. Es arriesgada, como ha dicho antes Javier, denuncia a quien tenga que denunciar, y por encima de todo está el derecho a los niños anteponiendo su propia vida. Su vida está por debajo del derecho de los niños. Así que para Tierra de Hombres es un orgullo trabajar conjuntamente con ella, seguir llegando estos proyectos a cabo y pedir a las agencias, a los que pueden ayudarnos, ayudar a Aminetou, ayudar a Tierra de Hombres, a seguir trabajando para que no existan niños esclavos en este mundo y estén siempre los niños y niñas protegidos. Así que enhorabuena, gracias Aminetou, y vamos a pasaros un vídeo donde se explica el proyecto que se lleva a cabo ahora mismo en Mauritania, en la última fase de Petit Bon, financiado por la Agencia Española de Cooperación, llevado a cabo con la organización que preside Aminetou, y esperemos que pronto no exista este programa. Ese es el sueño de Tierra de Hombres. mi am fitam lawol mi def mi sa ya 9h jippo 4h Con una población cercana a 3 millones de personas, Mauritania se sitúa en el grupo de países más pobres del mundo, según el Índice de Desarrollo Humano. Un 42% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y los menores de 18 años representan el 46% en una sociedad en la que los derechos de la infancia no son respetados. Niñas y niños viven en un estado de vulnerabilidad que compromete su futuro y que no les brinda las oportunidades que merecen, viéndose obligados desde muy pequeños a contribuir en la economía familiar. Binta, Aishata, Yenaba, Muha, Maimuna, Penda, Aisha. Estas niñas son solo un ejemplo de la situación que viven miles de menores en ciudades como Nouakchott o Nouadhibou. Altas tasas de desescolarización y analfabetismo en niños,
niñas y adolescentes, cuya rutina es ejercer como trabajadoras domésticas de sol a sol, sin descanso, en condiciones precarias y sin protección, expuestas a cualquier tipo de abuso, violencia y maltrato, sin disfrutar de los derechos que les corresponden. Sufren explotación laboral. Fundación Tierra de Hombres, junto con la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia y la Asociación Infancia y Desarrollo en Mauritania, recorre las comunidades mauritanas para identificar a las llamadas Petit Bons y darles protección y un futuro digno. Muchas familias no saben dónde envían a sus hijas, tampoco tienen conocimientos en derechos de la infancia. Así, es fundamental sensibilizar a padres y madres y hacerles ver la importancia de proteger a sus hijas, de que vayan a la escuela y estudien y no mandarlas a trabajar. Donc, nous avons essayé de travailler sur l'identification de ces filles, sur leur orientation en cas de violence ou en cas de maltraitance, parce qu'il y avait beaucoup de violence dans le temps. Elles étaient battues, accusées de vol pendant l'accumulation de plusieurs mois de salaire pour éviter de les payer, et surtout de la part de l'employeur. Donc, beaucoup d'employeurs laisse les filles accumuler les salaires chez eux. L'employeur l'accuse de vol pour éviter de payer son dû, donc ses salaires. Ils avaient aussi des maigres salaires. Vous trouvez des filles qui sont payées 4 000, 5 000, 6 000, 7 000. Donc il n'y a pas une harmonie de salaire. Una vez dentro del sistema de protección, todas las Petit Bons reciben un kit de alimentación y de higiene, son retiradas de la domesticidad y comienzan su reinserción. A las más pequeñas se les escolariza y cuando el ámbito escolar no es posible, acuden a clases de alfabetización para más adelante recibir formación profesional. En costura para aprender a arreglar ropa y llegar a montar su propio taller. En peluquería y estética para abrir un salón de belleza, preparando y tiñendo telas para después venderlas en un puesto de mercado o fabricando bisutería. Paralelamente, para reemplazar el salario que los niños y niñas aportan en la economía del hogar, se ofrecen minicréditos a las familias y se facilita a las mujeres actividades generadoras de ingresos con las que crear pequeños negocios que les permita cubrir sus necesidades de cuidado, alimentación e higiene y que de esta forma sus hijas puedan estudiar. لابد ان تعرف ظرف لين تفوتها حق ذيك المرحله تعود عاد عندها مستوى تعليمي خاص ذو اللي منهم قد تقرا خاص قرايتهم نعدلوها الفيديوتيك في لي زوتيد دورديناتور هاو لي بيتي لي مينتناس اللي منهم يعرفوا اللي منهم ما قد تقرا كيف هي نعلموا يقعد يكتب ويقرا ويحسب نعدلوا له فورماسيون في ذاك اللي هو بروفيسيونيل في ذاك اللي هو زين عنده في الخياطه الاصبع كي معدلين ذوك الطابلات بريم واوان موت وان هيدا أقيم تمشي ما شاء الله بشفرة ما شاء الله. هاي اللي خلت حياتي ما كنا نشتغل ولقي ورك المفتاح المركز ادنا ورك فيه وزين عندنا ونحن هامجين قانينا عن شغلة الناس وجابرين في جوا ورك زين عندنا. Durante 2016, 117 niños y 684 niñas han sido identificadas en Mauritania como trabajadoras domésticas en situación de explotación laboral. 280 han sido escolarizadas, 74 asisten a clases de alfabetización, 36 están recibiendo formación profesional, 12 han sido reinsertadas. Se han llevado a cabo 30 actividades generadoras de ingresos.
Más de 1.500 personas y 240 familias han asistido a las actividades de sensibilización organizadas por Tierra de Hombres y la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia. Colaboremos juntos para reducir la explotación infantil en Mauritania y garantizar el respeto de los derechos de todos los niños y niñas. Donc, merci. Tout d'abord, avant de commencer la petite présentation que j'ai, Antes de empezar esta presentación, je remercie déjeme dar las gracias a Tierra de Hombres por darme la oportunidad de estar aquí hoy y de presentar una gran labor que se ha realizado gracias a la colaboración con Tierra de Hombres y el apoyo financiero y el refuerzo de capacidades de la ECID. No puedo empezar tampoco sin agradecer la acogida del pueblo español y del gobierno español en momentos muy difíciles para mí, el momento de la fatwa. Fue un momento en el que mi cabeza tenía un precio y para mí fueron momentos muy difíciles. Y tuve la suerte de contar con la hospitalidad de España, de su gobierno y de los españoles. Muchísimas gracias. Voy a empezar con la presentación. Es la presentación de una parte del proyecto, porque este proyecto comenzó en septiembre de 2009. Se centró en Nuakchot y luego se extendió a Rosso y hoy cubre 3 regiones, Nuakchot, Rosso y Nouadhibou. Hoy voy a presentar las actividades de este proyecto, las niñas domésticas. C'est l'intégration des enfants garçons au travail domestique. Donc, vu la pauvreté des ménages et vu les conditions précaires des ménages. Vistas la pobreza en los hogares de Mauritania, las niñas y los niños de Mauritania se ven obligados a trabajar en las tareas domésticas para ganar dinero. Voy a intentar hablar de los desafíos y de las dificultades de este proyecto a las que nos hemos enfrentado entre 2015 y 2016. Este proyecto empezó en un contexto en el que la violencia y los trabajos domésticos en Mauritania era una práctica frecuente entre niñas menores de edad y mujeres. Se trata de un fenómeno que degrada la condición humana de mujeres y niñas, pero además afecta el desarrollo de una sociedad que está en pleno cambio. El recrudecimiento de la violencia y del desarrollo del salafismo violento, junto con el oscurantismo religioso tradicional de Mauritania, son los grandes enemigos de la igualdad y de la promoción de los derechos de las mujeres, de los niños y de toda la humanidad. La impunidad de los autores de crímenes de violencia, desde las violaciones hasta los asesinatos, pasando por el matrimonio infantil, la violencia doméstica, se deben a la pobreza y a la propagación de la droga en los medios más desfavorecidos.
Los niños están utilizados y están en conflictos con la ley. Quiero decir que el mayor distribuidor de droga en Mauritania es un niño de 12 años. No lo digo yo, no son las asociaciones, es la realidad en Mauritania. La labor de la AFCF y de Tierra de Hombres. La AFCF, desde sus orígenes, está comprometida con la defensa de las mujeres, tanto de las niñas domésticas como de las mujeres víctimas de violencia y maltrato. Es por ello que AFCF sigue militando por la emancipación de la mujer mauritania, para proteger a los niños desheredados. El objetivo de su labor, que es siempre constante, es promocionar el respeto escrupuloso de los derechos de las niñas menores de edad y mejorar el estatus de la mujer mauritana. Hay que tener en cuenta que los niños proceden de diferentes medios, los niños procedentes de la movilidad, los niños que son esclavos. En Mauritania, las niñas domésticas se contratan en las zonas más desfavorecidas. Una niña doméstica puede ser una descendiente de esclavos, de la población migrante, de la población que procede de familias que están en situación de movimiento. Una niña doméstica es una descendiente de esclavos, es algo conocido de todos. Una niña que procede de alguno de los países de África subsahariana también es una esclava. Las niñas domésticas también proceden del movimiento de éxodo rural. Debido a la falta de lluvias, las familias se ven obligadas a ir a vivir a la ciudad. Y las niñas tienen que buscar trabajo. También sabemos que en las familias negroafricanas se da la poligamia y las niñas se encuentran sin recursos. Y este elemento también favoriza la explotación de los niños. También las niñas domésticas proceden del fracaso, son el resultado del fracaso escolar, de las condiciones de vida precarias, y son también víctimas de la trata de personas. Porque Mauritania es una plataforma de todas las redes, de la red de drogas, de la red de trata de personas, y gozan de impunidad. Y evidentemente los niños son las primeras víctimas. La niña doméstica también puede proceder de la migración ilegal. Hemos constatado que muchas de estas niñas proceden de la África Central, no de países vecinos, sino de África Central, debido a la migración ilegal, y se ven obligadas a trabajar para sobrevivir porque no tienen recursos.
Y como digo, se ven obligadas a trabajar para poder ahorrar un poco. En Mauritania, la mujer y el niño se enfrentan a múltiples formas de violencia y maltrato. Estas violencias las sufre en su hogar, en la calle y fuera de su hogar. La femme peut être, elle est violentée au sein de son foyer, mais elle peut être violentée dans la rue. La mujer puede sufrir violencia tanto en casa como fuera de ella, porque se está recrudeciendo la violencia contra la mujer. Está aumentando la tasa de criminalidad. Hace poco se dio el caso de una mujer que fue disparada por su marido simplemente porque el marido quería ir a ver a su novia. Los niños son maltratados en sus propios hogares, porque en Mauritania se educa a los niños mediante la violencia. Esto es cómo funciona la educación en Mauritania. Se pega a los niños. Des familles parce que les enfants sont maltraités de la façon la plus inhumaine et la plus dégradante pour un être humain très faible qui est l'enfant. Ce qui développe aujourd'hui la violence conjugale, les viols, les crimes d'honneur. Lo que hace aumentar la violencia conyugal, las violaciones, los crímenes de honor, la trata de personas, los asesinatos, el matrimonio infantil y el secuestro de niñas pequeñas es la impunidad. La impunidad es un factor que hay que tener en cuenta hoy en día, a pesar de que existen muchas leyes y estrategias creadas por el Estado. Pero en realidad no funcionan. Son más bien para los ojos de la comunidad internacional, pero no funcionan. De la FCF son partenaire Terre des Hommes avec l'appui de l'AICID dans le cadre du programme MASA ainsi qu'à travers le financement de l'Union européenne entrepris. Estos son los logros conseguidos por la Asociación Mujeres Jefes de Familia en colaboración con Tierra de Hombres y el apoyo de la AICID en el marco del programa MASAR. La primera es la labor de mediatización social o penal para facilitar el archivo de causas, la búsqueda de las familias para facilitar los trámites y restaurar los vínculos familiares. Hay una tasa de divorcios muy elevada en Mauritania, un 59% se divorcia y muchos niños se pierden, y nuestra labor es llevar a estos niños a sus familias de origen y restaurar el vínculo entre ellos. También está la recopilación de datos, el análisis, la gestión, el seguimiento y cierre del caso. Todo esto lo realizamos gracias a la colaboración con Tierra de Hombres y el apoyo de la AICID. Otra labor es el acompañamiento y protección jurídica judicial a las víctimas de violencia y de maltrato. Disponemos de 4 abogados que acompañan a los niños que están en conflicto con la ley o que tienen cualquier tipo de problema. Otra de las labores es establecer 4 centros de escucha
de orientación y de acompañamiento de mujeres y de mujeres en situación de conflicto. No tenemos derecho a alojar a los niños nosotros mismos. Tenemos que alojarlos en familias, porque el derecho no nos da este derecho. Porque el gobierno ha construido su propio centro de acogida, pero nosotros los acogemos a través de familias y reinsertamos al niño en una familia mientras buscamos soluciones. Las víctimas necesitan que se les facilite el acceso a los alimentos y a los cuidados médicos. Necesitan una integración escolar para las niñas menores. Les damos alimentos y cuidados médicos, pero también apoyamos la integración escolar y la alfabetización de mujeres y de niños, y los integramos en el colegio. Así conseguimos sacar a las niñas del trabajo doméstico. Y damos subvenciones a las familias para que no se vean obligados a hacer trabajar a sus hijos. Y esto permite a las niñas, a las hijas de las familias, de dejar de trabajar como niñas domésticas. También trabajamos en la implementación de un sistema de coordinación y de seguimiento y evaluación de las labores para la protección de las víctimas. También defendemos ante el Parlamento y el Ejecutivo la adopción de 2 anteproyectos de ley, uno relativo a las peores prácticas del trabajo doméstico y el otro sobre la violencia contra las mujeres. Estos 2 anteproyectos han sido realizados gracias a la ayuda de Tierra de Hombres y se ha presentado a varios ministerios. Y yo misma se lo he presentado al presidente de la República hace ya 4 años. Nos preguntamos qué ha pasado con él. Con la ayuda de la Unión Europea hemos realizado este otro anteproyecto sobre la violencia contra las mujeres. La violence sexuelle, la violence domestique et le harcèlement sexuel. El gobierno mauritano solo reconoce ciertos tipos de violencias contra las mujeres y no reconoce ciertos tipos de violencia como puede ser la violencia verbal. ¿Cuáles son los desafíos? Tenemos varios desafíos. Las leyes y reglamentos existentes carecen de mecanismos de aplicación. Por ejemplo, el Código del Estatuto Personal es discriminatorio, pero es mejor que nada, porque al menos organiza la familia, pero carece de mecanismo de aplicación. Otro desafío son los textos que rigen la protección de mujeres y niños, que son inconsistentes. Existe una ley contra la trata de personas
047 rendant l'esclavage un crime contre l'humanité. Mais tout ceci est sur papier, il n'est pas appliqué et il n'y a pas de mécanisme. Y hoy en día hay una ley que considera la esclavitud un delito, pero todo esto es papel mojado porque no funciona. El problema es que el gobierno niega la existencia de la esclavitud, niega que exista en Mauritania, pero a pesar de ello se ha aprobado una ley y hay una hoja de ruta y se han formado jueces para estos casos de esclavitud. Por lo tanto, es contradictorio que luego niegue la existencia de la esclavitud. La negación por parte del gobierno permite a los esclavistas de continuar con estas prácticas. Las políticas agrícolas inadecuadas han aumentado la pobreza en las zonas rurales y han generado un movimiento muy importante de éxodo rural. Esto expone a los niños a las peores formas de trabajo y de explotación, porque son los más vulnerables en estas situaciones. La comunidad de padres, arrendadores, empleadores descuida los riesgos que suponen los trabajos domésticos para los menores y desconoce sus derechos y deberes. Todo esto favorece la explotación de los niños debido a la negligencia de padres, arrendadores y empleadores. Otro desafío es el recrudecimiento de la violencia, de la trata de personas, de la movilidad de los niños, de la migración, que además se ven acentuados por la impunidad de los autores. La administración judicial casi nunca castiga a una persona que ha utilizado a un niño para llevar droga o que lo ha explotado laboralmente. Son impunes y si se les encarcela, simplemente tendrán que pagar 40 o 50 euros y volverán a salir a la calle. Incluso en los casos de violación de menores. La persistencia de la esclavitud y de sus secuelas y la dependencia de sus víctimas y la anhelación de estas es otro de los desafíos. La esclavitud existe, pero también tiene sus secuelas. El poder público, como digo, niega la existencia de la esclavitud. Pero además hay una ignorancia, porque una persona que no puede dejar de trabajar en este tipo de situaciones de esclavitud, no se puede liberar.
Hace poco, 30 esclavos huyeron, pero durante un mes vieron que no encontraban otro tipo de trabajos y tuvieron que volver a sus trabajos de esclavitud. La esclavitud existe en Mauritania, pero también en otros muchos países. Pero existe en otros países de África Occidental, existe en Sudán y existe en distintas comunidades mauritanas en distintos grados. Ahora les voy a hablar de algunas estadísticas. Entre 2015 y 2016 se ha identificado a 6.566 menores. 4.593 víctimas se han identificado. Por lo tanto, hay 4.593 niños que son víctimas. Se han realizado 4.388 investigaciones sociales. Nouakchott está creciendo muy rápido y hay problemas para hacer seguimientos. Así que hace falta mucho dinero para realizar estas investigaciones y ver cuál es la situación de los niños en los hogares. Se han realizado 2.241 seguimientos. Aquí hemos puesto las cifras por región. En Arafat tenemos 210, en Dar Naim 237, en El Mina 395, en Ksar tenemos 269, en Riyad tenemos 285, en Sebha tenemos 226, en Teyat 275, en Tuilin 300. ont passé des enfants en conflit avec la loi. 218 enfants à Satara, ça c'est maintenant Rosso. 218 niñas en Satar. En Jurbel 330. En el Lycée 335. En Medina, que es un barrio de Rosso, 175. Y en el PK10, 419. ¿Por qué 419? Porque Peke fue una región que entre el 89 y el 91 se llevaron fuera de Mauritania, y todos los hijos de estas personas que fueron deportadas se vieron obligados a trabajar y son víctimas de secuestros, de violaciones y de todos los tipos de violencias imaginables. Tenemos 4.581 niñas y los niños representan un 30,2%. Esto hace un total de 6.566 niños. La situación matrimonial de los niños. Hay 6.496 niñas que no están casadas. Hay 49 niñas que están casadas. Hay niñas de 12, 13, 14 años que están casadas y que son niñas domésticas.
Hay 8 niñas que están divorciadas y hay viudas, hay niñas pequeñas que son viudas, que se las ha casado con hombres muy mayores, de 80 años. Igual su marido tenía 80, 85, 90 años y se les ha casado y se han quedado viudas. Hablemos ahora de las comunidades. Tenemos 182 niños moros. Estos son los niños que están en conflicto con la ley. 2,8%. No son niños esclavos, pero en conflicto con la ley. Luego tenemos a los jaratín, que son los descendientes de esclavos, y que suponen un 49,1% de los niños. Luego tenemos los pular. Son 1.511 niños. Luego Soninke, que es una etnia mauritana negra, que hay 194 niños. Wolof, 1.422 niños, lo que supone un 21,8% de los niños. Bambara, 0%. Y luego otras nacionalidades procedentes de África Central. Hay 7 niños, 0,1%. El total es 6.520 niños. Según la nacionalidad, hay 101 niños malienses, senegaleses 388, mauritanas 6.072, guineanas 2, y el total hace 6.563. ¿Cuál es el paquete de servicios que se dan a estas víctimas? Hemos dado un apoyo alimenticio a 529 familias de niñas que están en situación de extrema pobreza. Se han logrado 220 salidas de la domesticidad y 220 niñas han salido y se han incorporado al colegio. Esto es un muy buen resultado, porque además reciben un seguimiento. Se han realizado 200 escolarizaciones. 200 niños están inscritos ahora en el colegio público y están registrados en el registro civil. Se han producido 306 alfabetizaciones. 306 niñas que ya eran mayores se han beneficiado de las clases de alfabetización. También se ha dado apoyo médico a niñas que han sufrido maltratos físicos o violaciones. Y se han beneficiado de este apoyo médico 79 niñas. Hemos formado a 86 niñas a través de formaciones profesionales, clases de costuras, de tintes, de nuevas tecnologías. En diferentes ámbitos las hemos formado. Y por último, las actividades generadoras de ingresos. 169 familias han beneficiado de estas actividades. Hablemos de las perspectivas. La evaluación y la capitalización de datos sobre la violencia y los trabajos domésticos de mujeres y niños. Actualmente estamos realizando una segunda capitalización. Otra perspectiva es el análisis de la problemática de la movilidad, de los migrantes y de las víctimas de la trata de personas. Es difícil repatriar a los niños que han llegado cuando eran muy pequeños. Actualmente tenemos a 7 niños procedentes de otros países. Hemos intentado enviarles a Senegal, pero les han devuelto.
han dicho que no son senegaleses y actualmente están en familias de acogida. Y estamos viendo con la administración lo que vamos a hacer. Otra perspectiva es el refuerzo de la comunicación. La consolidación del plan de seguimiento de las labores llevadas a cabo. Luego, el refuerzo de la comunicación para romper el silencio sobre la violencia y la negligencia. Otra perspectiva es la implementación de redes de asistencia y protección para las víctimas de violencia, explotación, discriminación, abusos y negligencias. También la diversificación y el aumento de los socios locales y de proyectos para redoblar el refuerzo institucional 2016-2018. Es otra de nuestras perspectivas. Otra es instaurar una estrategia de defensa para enmendar el nuevo marco jurídico sobre trabajo infantil y el de la lucha contra las violencias contra la mujer y adaptarlo a las verdaderas necesidades de las víctimas. Otra perspectiva es poner en marcha una red de centros de acogida y de escucha en Haut-Chargui y el Garbi. Actualmente hay un gran flujo migratorio de malienses que llegan por el sur de Mauritania. Y los niños que proceden de estos movimientos migratorios viven en situaciones de precariedad absoluta. Otra perspectiva es la divulgación de la ley sobre asistencia judicial y el acceso de mujeres y niños a la justicia. El gobierno ha elaborado una ley sobre ayuda judicial, pero no está bien estructurada y nosotros debemos trabajar para que se pueda aplicar y para que esta asistencia judicial sea gratuita para las víctimas de violencia y para los niños. Además, debemos trabajar para que las leyes se puedan aplicar, porque de nada sirve crear una ley para que luego no se pueda aplicar. Y que todo quede según el libre albedrío del magistrado o del juez. Estas son algunas de las actividades que realizamos. Estas son algunas de las actividades generadoras de ingresos. Aquí tenemos una de las reuniones de sensibilización. Aquí están los niños que están en situación de movilidad, porque a veces son tuareg o a veces ni siquiera sabemos de dónde vienen. Esta es la mujer que recibe la comida mensual. Y estas son algunas de las ayudas que se dan a las familias más desfavorecidas. Aquí es cuando realizamos el reparto de comida. Aquí estamos en un taller para hablar sobre la importancia de hacer un seguimiento de los niños y saber dónde están y dónde trabajan. Y aquí están los niños que han salido de la vida doméstica. Esta es la labor que realizamos
con la colaboración de Tierra de Hombres y de nuestros colaboradores y el apoyo económico de AECID. Y quiero agradecer el constante apoyo del Gobierno y de todos nuestros colaboradores y su apoyo a nuestra asociación y al pueblo mauritano. Este es el fin de nuestra presentación y esta presentación se ha realizado para lograr la felicidad de los niños. Muchas gracias por su atención.